Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, asegura que no tiene planes de publicar el video de un segundo ataque en el Caribe ocurrido el 2 de septiembre para supuestamente matar a los sobrevivientes de una presunta narcolancha. Este martes comparece ante el Capitol Hill junto al secretario de Estado, Marco Rubio. Xiomara Castro acusó al recién exonerado Juan Orlando Hernández de estar tramando un golpe de Estado y preparar su regreso a Honduras. El expresidente dijo que es falsa la acusación de la mandataria hondureña, al tiempo que en el país los ciudadanos protestan contra el irregular proceso electoral del 30 de noviembre. Volodymyr Zelensky y los aliados europeos de Kiev pidieron ante la Corte Internacional de La Haya que Rusia sea condenada por supuestos crímenes de guerra y obligada a indemnizar a Ucrania por los daños causados con la guerra. Además, anunció que su equipo negociador continuará con los esfuerzos diplomáticos en Miami este fin de semana. Iniciamos en Estados Unidos, sin planes de publicar el video de un segundo ataque ocurrido el 2 de septiembre contra una supuesta narcolancha para presuntamente matar a los sobrevivientes. Así lo afirmó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que este martes comparece ante el Congreso junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Ambos están frente a legisladores para explicar e intentar defender la estrategia de la administración de Donald Trump, que ha emprendido contra el narcotráfico en América Latina y que ha consistido básicamente en numerosos ataques en el Mar Caribe y el Pacífico contra quienes acusa, sin publicar pruebas, de ser narcotraficantes que transportarían drogas hacia la Unión Americana. Escuchemos. Nos dirigimos a la Cámara de Representantes para realizar una sesión informativa similar y brindar actualizaciones sobre esta misión antidrogas, centrada en desmantelar la infraestructura de estas organizaciones terroristas que operan en nuestro hemisferio, socavando la seguridad de los estadounidenses, amenazando, matando y envenenando a estadounidenses. Esta ha sido una misión muy exitosa que continúa y en la que seguimos trabajando. Me complace estar aquí hoy para informar al Congreso sobre su desarrollo y sus avances. Es la 22ª sesión informativa bipartidista que hemos tenido sobre una misión sumamente exitosa para contrarrestar a organizaciones terroristas designadas cárteles que traen armas, es decir, drogas al pueblo estadounidense y que los han envenenado durante demasiado tiempo. Así que estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y podemos explicárselo directamente a estos senadores y pronto a la Cámara de Representantes, pero todo es clasificado. Por supuesto, no vamos a divulgar un vídeo ultrasecreto completo y sin editar al público en general. Mientras tanto, la administración de Donald Trump designó como organización terrorista al Clan del Golfo, el mayor grupo armado de Colombia, actualmente en conversaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La medida reafirma la posición de este grupo como uno de los blancos de la arremetida de Washington contra el narcotráfico en el Pacífico y en el Caribe. En medio de esta ofensiva, las Fuerzas Armadas de Colombia reportaron la muerte de al menos 8 personas el lunes tras los ataques a 3 embarcaciones que, según afirma el gobierno republicano, transportaba drogas. Una campaña que ha dejado al menos 95 muertos en 25 ataques desde principios de septiembre, según las autoridades. Establecido en Colombia, el Clan del Golfo es una organización delictiva violenta y poderosa con miles de miembros. La principal fuente de ingresos del grupo es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas. El Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar, así como civiles en Colombia. En Honduras, Xiomara Castro acusó a Juan Orlando Hernández de estar tramando un golpe de Estado. Según la presidenta hondureña, el exmandatario, que fue condenado por narcotráfico y luego indultado por el gobierno de Donald Trump, estaría preparando su regreso a Honduras para proclamar como ganador de las presidenciales del 30 de noviembre a Nasri Asfura, apoyado por la Casa Blanca. En respuesta, Hernández dijo que es falsa la acusación, al tiempo que en el país los ciudadanos protestan contra el irregular proceso electoral y habrían sido reprimidos por las autoridades. Nos amplía nuestra corresponsal, Kenia Torres.
Me encuentro en este momento en las afueras del Centro Logístico Electoral, el lugar de acopio de todas las actas electorales del pasado proceso eleccionario del 30 de noviembre. Este centro se encuentra fuertemente militarizado. En las últimas horas se registró aquí un desalojo bastante violento en el que resultaron varias personas heridas, especialmente los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación que vinieron acá a protestar y a exigir al Consejo Nacional Electoral el conteo voto por voto. Esto provocó la reacción inmediata de la presidenta Xiomara Castro, quien lamentó los episodios de violencia y pidió la destitución inmediata de los policías involucrados en ese desalojo violento. Solo minutos después se volvió a pronunciar a través de sus redes sociales la mandataria Castro con una fuerte denuncia en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Castro escribió textualmente que a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández planifica su regreso al país para declarar al próximo ganador de las elecciones, denunció Xiomara Castro. También dijo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y a dar un golpe de Estado a su gobierno. Recordemos que Castro culmina su mandato el próximo 27 de enero. Inmediatamente también reaccionó el expresidente Juan Orlando Hernández a través de su cuenta X, negando rotundamente las acusaciones de la mandataria. Mientras esto sucede, el conteo de las actas especiales, 2.773 actas que estaba estipulado el inicio de este conteo especial para el sábado, todavía no inicia por desaveniencia de los partidos políticos. Entre tanto, el pueblo hondureño sigue exigiendo al Consejo Nacional Electoral una pronta respuesta. Este organismo tiene hasta el 30 de diciembre como fecha límite para hacer una declaratoria de quién será el próximo presidente de Honduras. Vamos a Colombia. Un atentado en Cali, la tercera ciudad más poblada del país, causó la muerte de 2 policías. Cuando patrullaban por una avenida la madrugada de este martes, una explosión sacudió al barrio Mariano Ramos en el suroriente de Cali. Se trata de Jorge Leandro Gómez Ochoa, de 36 años, y de Robert Steven Melo, de 33, quienes murieron en una clínica después de ser auxiliados. Un segundo artefacto explotó en otro barrio cercano sin causar víctimas mortales. Autoridades investigan si los autores del atentado son las disidencias o la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que el domingo inició un paro armado de 72 horas contra las amenazas de la administración de Donald Trump. En más información, América Latina tendría 3 años de crecimiento económico casi intacto, según proyecta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. El organismo dependiente de Naciones Unidas prevé para 2025 un alza del Producto Interno Bruto regional del 2,4%, ligeramente por encima del de 2024, y el que se espera para el próximo año de un 2,3%. Venezuela, Paraguay, Argentina y Costa Rica lideran el resultado de este año, mientras que Cuba y Haití serían los únicos cuya economía está encaminada a decrecer. En más información, en La Haya fue creada la Comisión Internacional de Reclamaciones, que permitirá a los ucranianos presentar reclamaciones por las pérdidas sufridas con el inicio de la invasión rusa. El mecanismo de indemnización, a petición de Ucrania y de sus aliados europeos, que piden que el Kremlin indemnice a Kiev y además sea juzgado por presuntos crímenes de guerra, será coordinado por el Consejo de Europa, un grupo de 46 naciones cuya misión es proteger los derechos humanos en el continente y del que Moscú fue excluido en febrero del 2022. Laurel nos amplía. Un organismo internacional que tendrá que decidir sobre las decenas de miles de millones de euros de indemnizaciones que se pagarán a Ucrania por la invasión rusa. En La Haya, altos funcionarios crearon el martes esta nueva comisión conformada por 34 países y la Unión Europea, que también incorporará más de 86.000 reclamaciones ya presentadas por particulares y grupos en el registro de daños puesto en marcha en 2023. No existe una vía clara para obligar a Moscú a hacerlo, pero el Consejo de Europa insiste en que Rusia debe pagar la factura.
Ya estamos viendo intentos de excluir las reparaciones y, de hecho, cualquier forma de rendición de cuentas del posible acuerdo de paz. Esto supone una enorme responsabilidad para la comunidad internacional, incluidos los participantes de esta Comisión Internacional de Reclamaciones. Juntos debemos defender a las víctimas de esta brutal guerra de agresión. Si no lo hacemos, habrá más. Sin embargo, el principal punto de fricción será encontrar los fondos necesarios para las reparaciones. Los líderes de la Unión Europea deben decidir sobre el uso de los activos rusos congelados en una cumbre que comienza el jueves, una decisión crucial, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoy en día los activos congelados podrían compensar algún decreto de apoyo de algunos países. Sería un apoyo importante. No veo ninguna oportunidad de mantenernos firmes sin este apoyo. Estas discusiones se producen en un momento en que el mandatario estadounidense Donald Trump considera que un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania está más cerca que nunca. En Australia continúan los homenajes y las vigilias dedicadas a las 15 víctimas mortales del tiroteo ocurrido el sábado en la playa Bondi de Sydney durante la celebración judía de Hanukkah. 25 personas permanecen hospitalizadas y 10 en estado crítico. Según la policía, los atacantes, un padre y su hijo, son de origen indio y australiano respectivamente. La identidad del padre fue dada a conocer hoy. Se trataría de Zahid Akram, originario de Hyderabad, una ciudad al sur de India, y habría tenido contacto limitado con su familia en el país más poblado del mundo. En tanto, la policía australiana declaró que el tiroteo fue inspirado por el Estado Islámico, y es que los dos sospechosos tenían banderas de la organización y Canberra está investigando los motivos de un viaje que realizaron a Filipinas un mes antes. A más de una década de su proclamación, el autodenominado Estado Islámico perdió su control territorial como califato, pero ataques yihadistas son regularmente llevados a cabo en su nombre en África, Asia y ciudades europeas o de América del Norte. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Plouvinet. Junio de 2014, en la ciudad de Mosul, en Irak, fue proclamado el autodenominado Estado Islámico. La organización yihadista dominó rápidamente un territorio importante que se extendía entre el norte de Irak y de Siria en guerra. Conocido por sus exacciones y su imposición de una ley religiosa sangrienta en los territorios ocupados, el Estado Islámico logró reclutar a decenas de miles de extranjeros para combatir y organizó atentados individuales o en comandos en Occidente, como los ataques de París en noviembre de 2015 que dejaron más de 130 muertos. Se oponía al régimen de Bashar el-Assad, a la coalición occidental, a las fuerzas kurdas y árabes, pero también a otras formaciones yihadistas como Al-Qaeda. El Estado Islámico terminó siendo derrotado territorialmente en 2019 con la pérdida de su último bastión en Siria, la ciudad de Baghouz. Pero la amenaza está lejos de ser acabada. La organización se implantó también en otras regiones como en África, en Mozambique y en los países del Sahel como Níger y Nigeria. En Asia Central, la filial afgana de la organización es una de las más letales actualmente. Es este grupo quien reivindicó el ataque al Crocus City Hall cerca de Moscú en 2024, que mató a más de 130 personas. Su dirección descentralizada favorece ataques inspirados por la organización sin necesidad de mando directo. Y luego tuvimos sobre todo terrorismo de inspiración, es decir, personas que no están vinculadas con los organismos de la estructura, pero que están alimentadas por la propaganda en línea. Así que el terrorismo de inspiración sigue siendo hoy en día la principal amenaza. Un afgano fue arrestado en Francia en el marco de vínculos con esta propaganda del Estado Islámico en Jorasán. Si la amenaza es más reducida, en el sureste asiático existen células, como en Filipinas. En 2017, violentos combates opusieron el ejército de Manila a un grupo afiliado al Estado Islámico, Abu Sayyaf, en la isla sureña de Mindanao. Pero sus capacidades fueron drásticamente disminuidas bajo la presidencia de Duterte. Cerramos con la más reciente derrota del Paris Saint-Germain, pero no en el terreno de juego, sino en los estrados judiciales. El club de fútbol francés fue condenado este martes por un tribunal laboral de París a pagar cerca de 61 millones de euros a Kylian Mbappé, su exjugador que en 2024 se unió al Real Madrid. La estrella francesa reclamaba el pago de primas y salarios por unos 263 millones de euros al club parisino, que por su parte le pedía 440 millones por daños y perjuicios. La justicia arbitró a favor del atacante.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.